Muy buenos días a todos y a todas. En la víspera del Día Internacional de la Mujer, a todas las mujeres, que el día de mañana sea realmente un día de recordar la importancia y el rol de las mujeres en nuestra sociedad. Y que no sea venir a celebrar un día más bien que puede ser triste por el recordatorio que justamente que nos provoca. Y esto me sirve de introducción al tema de la violencia, especialmente en la trata, que es el tema que vamos a ver ahora. En segundo lugar, agradecer a la presidencia de la Sala Tercera, a los organizadores del evento, que nos permitan dar o tener un espacio tan importante como el día de hoy, porque aquí veo jueces, fiscales, oficiales de policía administrativa y judicial, de manera que para una oficina que tiene que ver con la atención y protección a la víctima del delito, tenerlos y tenerlas reunidas el día de hoy es una oportunidad extraordinaria para externarles una serie de observaciones que con todo el respeto les voy a realizar, pero que a veces cuando estamos en la dinámica y en los roles de cada día, perdemos de vista algunas partes del proceso. Y aquello que decíamos que a partir del Código 98 la víctima ya no es el convidado de piedra, no es tan cierto. Todavía no hemos logrado evolucionar. De manera, y esto se los digo, fui fiscal y fui policía también mucho tiempo, y es un tema de sensibilización, es un tema, como decía la campaña del Poder Judicial, de ponernos en los zapatos de la víctima. Con este preámbulo, entonces, no les voy a traer una presentación larga, de hecho son 3 filminas, pero trataré de llevarlos por un hilo conductor donde vamos a ver primero cuál es el rol de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima dentro de una estrategia más amplia que es la atención y la protección a las víctimas que rescatamos de trata de personas. En segundo lugar, quiero contarles un poco de experiencias aprendidas, mucho de lo que Ileana nos comentaba ahora, y en tercer lugar, la práctica judicial. En términos generales, en la primera hablaremos de lo que es la legislación, qué se establece en el papel, que todo se ve precioso, bonito. En segundo lugar, qué es la realidad que enfrentamos cuando tenemos a las víctimas sentadas. Y el tercer espacio es cuál es la realidad de las víctimas dentro del proceso penal. Y esto lo quiero hacer también, para no perdernos del hilo conductor del día de ayer, a partir del tema de la captación, transporte, el traslado, la acogida o la recepción. Bueno, si lo logro, entonces, por esos 3 temas vamos a lograr aterrizar y a vincular lo que son las investigaciones y la necesidad de acreditar algunos elementos de prueba dentro del proceso penal. Inicio entonces con el primer tema. ¿Cuál es el rol de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima? La oficina está dentro del Ministerio Público y así está establecido en la Ley de Protección a Víctimas. Esto tiene una razón de ser y es que hay una conciencia clara, no solo en los protocolos y en los convenios internacionales, de que la participación y el respeto de los derechos de las víctimas en la investigación de los hechos criminales es una parte fundamental del debido proceso. Esto no es una competencia tampoco con los imputados. Si el día de mañana tenemos la mala suerte de ser imputados en alguna causa penal, sea culposa, vamos a exigir y a demandar el respeto al debido proceso. Pero las víctimas también tienen derecho a que se les garantice sus derechos dentro del proceso penal. Y esto pasa desde el trato, desde la no revictimización, desde una justicia pronta y cumplida, hasta que finalmente se tome una decisión que puede ser absolutoria o condenatoria. Eso no hay una garantía para nadie, dependerá de cómo se vayan acreditando los hechos y finalmente de la decisión que tome un tribunal. Pues bien, dentro de esto entonces la Oficina de Atención y Protección a la Víctima tiene un marco normativo que es justamente la Ley 8720, que es la Ley de Atención y Protección. ¿Qué nos dice esa ley? Bueno, señores de la Oficina de Atención, ustedes al estar dentro del Ministerio Público tienen que coordinar. 1, para que se respeten los derechos de las víctimas dentro del proceso. 2, para, sin convertirse en una oficina de asistencia social, porque nosotros no somos una oficina de asistencia social, van a dar un soporte a través de psicología, trabajo social, asesoría legal y criminología en los casos de riesgo, para que se logre generar un ambiente para la víctima
donde esos derechos son respetados, pero también se le está reconociendo que necesita contención, que necesita un apoyo, que hay que resolver algunos temas, pueden ser económicos, en donde está en una condición todavía mayor vulnerabilidad como consecuencia del delito. Y es que les pongo un simple ejemplo, miren, y no de trata, pero para tratar de llevarlo a un ambiente más conocido. Si el día de hoy, cualquiera de nosotros, ejemplo, no espero que nada de esto pase, fallecemos producto de un homicidio, la dinámica familiar está compuesta porque, bueno, papá y mamá trabajan, tienen un ingreso ambos, y a partir de ahí generamos una serie de gastos que si alguno falta en un momento u otro, el ICE sigue mandando los recibos eléctricos, hay que pagar el cable, hay que pagar la educación de los hijos, pero ya falta un componente. Entonces, la dinámica familiar, la posibilidad de esos niños de seguir en una escuela, sea pública o privada, de tener una alimentación adecuada, de no estar en esa zozobra de que llegó fin de mes y no hay plata, toda esa dinámica se va alterada como consecuencia del delito. Parte del trabajo de la oficina entonces es tratar de dar un apoyo inicial y temporal para que las gentes puedan evolucionar de alguna manera y se puedan aplicar medidas alternativas y la familia adquiere una dinámica diferente. El tema es sencillo, para nada. Y en las condiciones actuales del país es muy complicado. En el caso de trata, la Oficina de Atención tiene un protocolo de atención a la víctima del delito, a la víctima de trata, porque la víctima de trata es una víctima diferente y ahorita lo vamos a andar en eso. Adicionalmente, las competencias de la oficina están establecidas en la Ley contra la Trata de Personas 9095 en el capítulo 8. Aclarado entonces el marco normativo, ¿cómo funcionamos? Bueno, si ustedes de lo que han escuchado estos días visualizan, hay dos momentos fundamentales. Uno, cuando se da el rescate, y hablo aquí no de la parte de investigación, hablo ya a partir del abordaje de la víctima. Tenemos un primer momento que la ley lo define y en los protocolos lo tenemos como la atención primaria. Y voy a empezar entonces a vincularlo un poquito con lo que veíamos ayer. ¿Cómo funcionan y cómo reaccionan las víctimas? Si nosotros en cualquier país del mundo, y en esto quiero rescatar las palabras de Iliana, miren, esto no es un tema de clase social. Y quienes creen o piensan que nuestros hijos, porque están en la universidad X, esto no les va a pasar, o quienes piensan que porque, bueno, hay un nivel de educación, un nivel económico, no va a pasar, hemos tenido casos de personas universitarias, de personas con un nivel económico normal o adecuado, que terminaron en el tema de víctima. Y al final es lo que sienten las personas es vergüenza. Y eso dispara una serie de elementos que hace difícil ese abordaje. Entonces tenemos una atención primaria que es justamente cuando hacemos el rescate de las personas. Ahora, hemos visto en la dinámica de lo que es la captación y el transporte que hay diferentes modalidades. Imaginemos que es una empresa que se puso en el mercado con apariencia de licitud, en donde están reclutando personas para modelaje en otros países. La gente llega, los padres vamos con nuestros hijos o hijas, los acompañamos, nos reciben, nos dan el cafecito, nos enseñan un montón de páginas de internet, de revistas, de los trabajos que se hacen, y bueno, empezamos ya desde ahí a creer que eso es cierto. Y esto no es diferente, y también voy a irles tratando de hacer un link especialmente a los investigadores fiscales y jueces, cómo a veces razonamos para ciertos delitos y los entendemos muy prácticos, pero a la hora de hacer el traslape a trata, la cosa como que se nos complica. Esto no le suena entonces con toda esa apariencia de licitud y todo ese trate como un ardid. Como lo hacemos en otros, cuando vamos a una oficina de abogados y nos presentan el protocolo y el estudio registral, es la misma cosa. Nos dan una apariencia de licitud, nos venden una expectativa de que en este país va a ganar tanto, de que el proceso es tal, de que es muy serio, nos traen otra gente que ahí nos cuentan, claro, yo fui, me fue súper bien y gané mucha plata, y vea las revistas donde salgo. Claro, la víctima empieza a confiar, que es el objetivo final. Si pensamos que en este proceso, imaginemos que hay intervenciones telefónicas y que ya el OIJ está detrás de la pista y hay seguimientos, esta víctima se la llevaron a Guatemala
y ya está en Guatemala y lo abordan las policías por una coordinación internacional, ¿ustedes creen que esa persona se está visualizando como una víctima? Apenas hubo una captación, que la gente no lo entiende así, hay un transporte y no están llegando al otro extremo de la explotación porque justamente hubo una intervención policial. ¿Cuál creen ustedes que serían sus reacciones? No pensemos en alguien más, ustedes. ¿Qué pensarían si les dicen, mire, es que usted no lo sabe, pero usted es víctima de trata, a usted le iban a hacer esto? Vamos a creer. Tendríamos confianza en esos sistemas de administración de justicia de otros lados para decir, no, qué barbaridad, le están montando una cama a esta pobre gente que más bien me estaba dando una oportunidad. Entonces vean ustedes cómo la psiquis y el manejo que se hace con la víctima no es tan sencillo. Cuando hacemos ese rescate, y les ponía este caso porque bueno, aquí la víctima no ha sido explotada, estaba en la etapa de que es engañada, sí se le captó, sí se le trasladó, pero no llegamos al nivel de explotación. Pero tenemos víctimas como el caso que nos comentaban ahora, de que eran indonesios, que eran de Vietnam del Norte, que eran de China y de otros países asiáticos, donde estas personas pasaban meses en el mar y el método de captación fue, mire, hay una oportunidad laboral de pesca en Costa Rica. Cuando la realidad es que la gente vive con $1 diario y yo le estoy ofreciendo $300, 150,000 colones al mes por pasar 3 meses en alta mar, trabajando 20 horas diarias, con una alimentación inapropiada, con sitios de descanso inapropiados, con castigos físicos, probablemente en esa necesidad la gente acepte esas condiciones. Pero cuando llegas te das cuenta de que ni te mandan nada a la familia o no le mandan lo pactado, porque este es otro tema que ya vamos a ver. No necesariamente hay un incumplimiento absoluto de las condiciones. A veces parte de lograr controlar a las víctimas es que las víctimas saben, bueno, algo le está llegando a mi familia, en algo estoy ayudando, aunque no sea lo que originalmente se me pactó. Cuando las víctimas son rescatadas, lo primero que hay que tener es una atención médica generalmente, ¿verdad? Dependiendo de la condición de trata, del tiempo que han durado en ese proceso, los castigos físicos o psicológicos, la gente está muy dañada físicamente y psicológicamente. El otro tema es garantizar un alojamiento seguro. ¿A dónde vamos a trasladar a estas víctimas? Un abordaje legal, explicarles, sacarles los miedos, que conozcan nuestro sistema, que sepan qué sigue, que sepan qué es el rol del fiscal, del juez, del investigador, que adquieran confianza en el sistema de administración que ellos no conocen. Eso es parte de ese encuadre inicial, de ese acercamiento. Por supuesto, pasamos aquí desde contención en crisis hasta la fase de negación de que no, miren, ustedes me están haciendo un daño. Y es que aquí a veces a los funcionarios que estamos en el sector justicia se nos hace como un circuito, porque la víctima típica es aquella que viene enojada y nos dice, mire, yo vengo a denunciar que me robaron, mataron a mi hijo, me robaron el carro, me estafaron, y es una víctima que viene empoderada en algunos casos, o que viene enojada, pero que viene participando, que viene hablando. Cuando tenemos una primera reacción de víctimas que se enojan con nosotros, porque les estamos quitando su modus vivendi, aunque los estén lastimando, cuando son víctimas que tienen una identificación con el victimario, y entonces más bien le estamos separando de esa figura que conocen y que de alguna manera es el referente que tienen en ese país, la víctima no nos va a reaccionar igual. Entonces no vamos a pretender que hacemos el allanamiento y en las primeras 24 horas ya tenemos las denuncias formuladas porque el fiscal las necesita para ir a pedir la prisión preventiva. Eso no pasa así. Y aquí es donde empezamos a ver las distorsiones de lo bonito que está en el papel, de lo que tenemos nosotros en la ley, de todos estos modelos de abordaje que están diseñados, pero que cuando ya entramos con la víctima, la cosa ya no es tan sencilla. Y ni hablemos cuando decimos, bueno, sí, a la víctima hay que darle contención psicológica. Díganme ustedes, como un psicólogo que habla español, le da contención psicológica a una persona oriental, ojalá que no sea mandarín, que sea otro dialecto de los 20 restos que hay en China. Y lo que decían es cierto. ¿Cómo tuvimos que hacerlo? Mire, buscar a alguien que hablaba, no me acuerdo ahora, filipino, que era el idioma o el dialecto que tenían, buscar a alguien que sabía ese dialecto pero hablaba francés y alguien que de francés nos traducía a español. ¿Qué terapia psicológica tenemos ahí?
¿Qué contención en crisis hacemos ahí? Y además nos complicamos con todo el rollo con aquello del secreto profesional, ¿verdad? Y del cuidado que como profesionales entonces hasta dónde podemos compartir lo que nos están diciendo. Esas son las realidades que se enfrentan cuando tenemos una víctima. El otro tema también pasa por cómo hacemos compatible el derecho de las víctimas a su asistencia consular o con las embajadas cuando los países son los que se encargan de sacar a sus ciudadanos, porque al final es una fuente de ingresos cuando algo entra. Y ahí tuvimos casos de Vietnam del Norte. Y era una vergüenza para esta persona que estuviese en un país porque iba a dejar, rescatado, porque iba a dejar de recibir ingresos, porque cómo llegaba a darle la cara a la gente. Y tuvimos efectivamente casos que cuando el cónsul visitó a la víctima, le dijo, sos una desgracia para nuestro país. Y a partir de ahí, díganme ustedes, ¿qué técnica vamos a emplear para revertir ese tema? Cuando sabe que su familia está al otro lado. Esas son las realidades de las víctimas. De manera que entonces pretender que vamos a tener un relato coherente, lleno de detalles, conciso en la parte fundamental, que refiere a la participación de cada uno de la organización, esto ya no empieza a ser tan cierto. Por eso el tratamiento tiene que ser diferente. Esto entonces nos lleva a otro tema que les quería comentar. Y para tratar de conducirlos, aquí vamos a estar hablando de las experiencias aprendidas. ¿Cómo es, en términos generales, verdad? Siempre habrá particularidades, pero cómo son las víctimas de trata que nosotros atendemos? Y que ustedes como operadores, como policías, como fiscales, como jueces, finalmente también van a tener un contacto con esa víctima. Bueno, el primer punto es una víctima, y permítanme una expresión, atípica. Atípica no solo porque a veces no se considera como víctima, o sino porque también sabe que si se pone a hablar acá, su familia, la persona que llegó a captarla estuvo sentado en la sala de su casa, conoce a sus 2 hijos pequeños, conoce a su mamá, a su papá, sabe dónde vive, y aquí nosotros la estamos protegiendo. Y estos son comentarios reales que me han hecho. Mire, yo aquí estoy muy bien, me tienen en una casa, me dan comida, tengo médico, ustedes me protegen, ¿y quién protege a mi familia en Colombia? Y usted quiere que yo venga y le cuente todo, ¿y qué van a hacer por mi familia? Esas son las realidades de la víctima. Eso en el caso de que hayan amenazas. La otra gran preocupación normalmente, sí, mire, yo pagué $60,000 para llegar acá, ustedes me van a regresar. ¿A dónde me van a regresar? Al lugar que salí porque no tenía trabajo, al lugar donde nos estamos muriendo de hambre, ¿me va a regresar ahí? Esa es su solución. ¿Para qué me regresa ahí? Para que entonces me mate porque no tengo la plata para pagar los $60,000. Y si desarticularon la organización, ¿qué hago yo un mes después? Si vuelvo a obtener la misma condición. El otro tema pasa por el deterioro significativo. Tenemos víctimas donde es impresionante, y los psicólogos son quienes me comentan el tema, donde hay una despersonalización. Sí, mire, a esa persona le pasó todo eso, no fue a mí. Ah, sí, es una barbaridad, pero no fui yo, no fue mi cuerpo. Porque hay un grado tan grande de lesión, de deterioro en el tema de la concepción del yo, de lo que a mí me pasa, que entonces como esa víctima pretendemos que nos dé una denuncia que sea abundante en detalles. Si la manera y el mecanismo de defensa que consiguió fue decir, ese es un cuerpo aparte, ese no es el mío. El otro tema que también aquí, y les vuelvo a hacer ese traslape, lo tenemos muy claro en temas de violencia de género. El síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Pero ¿cómo cuesta entender que eso también lo tenemos con las víctimas de trata? ¿Cómo cuesta a veces hacer ese link? Y aquí entramos con temas y es, pero dígame, ¿a usted la tenían encadenada? No, yo no estaba encadenada. ¿Usted podía salir? Sí, yo todos los domingos tenía libre y podía ir al parque o podía verme con mis amigas. Pero yo veo que usted tiene teléfono. ¿Por qué no llama al 911? Usted pidió ayuda. Y entonces empezamos a hacer una serie de cuestionamientos a la víctima de por qué no hizo lo que esperaríamos
que alguien en una situación normal donde no esté bajo esos temas de vulnerabilidad haría. Y medimos el relato y la credibilidad de ese testigo o de esa víctima a partir de esa experiencia. Porque así solemos hacerlo. Y entonces no les vamos a creer. Y entonces ya empezamos, no, esto más bien, esta era parte. Y si la víctima tuvo como mecanismo también de sobrevivencia dentro de la estructura, asumió un rol y era la que ponía orden cuando se hacía el pleito o era la que aplicaba el castigo físico, entonces ya no solo no es creíble, usted es parte de la organización. Entonces aquí tengo un testigo sospechoso, traigámosle defensor. Porque pasa por la forma en que nosotros, como operadores del derecho, solemos reaccionar. Porque bueno, lo normal es eso en otros delitos. 5 minutos y no llegué ni a la mitad. Entonces el tema pasa un poco por esa actividad y es lo que les quiero transmitir. Y me voy a pasar inmediatamente al otro tema que es el que de verdad quería compartir con ustedes. No esperemos de las víctimas de trata que dentro de las primeras 24 horas nos van a dar un relato lleno de detalles, donde va a venir y nos va a contar como si fuera que nos robaron el carro. Eso no va a pasar. El otro tema es que si la misma ley garantiza que la víctima puede tomar una decisión cuando ya esté fortalecida, entonces las presiones que como operadores a veces hacemos, operadores del sistema, para que la víctima declare o para que tenga el anticipo, se haga rápido, ese es un tema que no siempre nos va a dar una adecuada un producto de calidad. El otro tema, miren, trabajé muchos años como investigador de estupefacientes y después como fiscal. Y en esto yo sí creo que si los investigadores apuestan a que rescatando a la víctima van a armar un caso, permítanme la expresión, están mal. Tenemos que aplicar técnicas de investigación diferentes. Miren, las mismas de narcotráfico, agente encubierto, billete marcado, vigilancia electrónica, criterios de oportunidad. Hay otras técnicas de investigación. Desgraciadamente, ahí también a veces nos cuestan los traslapes. Otro tema que les quería comentar, el bendito anticipo jurisdiccional de prueba. Tenemos un proceso penal lento. Imagínense ustedes un extranjero que está en esas condiciones, que tiene su familia al otro lado y a veces pasan, ya cuando la víctima está en condiciones de poder realizar el anticipo, meses, no digo días, meses. Y en la oficina hemos tenido casos hasta de 7 meses de víctimas esperando un anticipo jurisdiccional. A veces nosotros presionamos a los fiscales, a veces hablamos con los investigadores, a veces con los jueces. ¿Por qué? Porque ¿cómo sostenemos una víctima que tenemos en un lugar desarraigada de sus vínculos, protegida? Y en esto también vean ustedes cómo funciona nuestro sistema. Si es un imputado y está en prisión preventiva, hay una prioridad. Pero cuando es una víctima que le tenemos agentes de protección, que no puede salir donde quiere porque su vida está en riesgo, no hay ninguna prioridad. ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos detenida a una persona en realidad, bajo un esquema de protección. Y entonces ahí es donde empezamos a ver cómo hay distorsiones que generamos en el sistema y que no están en sintonía con la realidad y la percepción de la víctima. Son víctimas que generalmente la oficina le comunica al fiscal, miren, a esta víctima no la vamos a poder sostener un mes. Y por supuesto, cuando ya decide abortar del programa de protección y se pasa a otras instancias, porque no solo nosotros atendemos, a veces ya nos recuperamos a la víctima y se fue. Entonces, aquí hay temas que les quiero llamar su atención porque sí es importante dar un tratamiento y dar una prioridad diferente a las víctimas de trata, tomando en cuenta que tenemos cosas en el papel muy bonitas, que nuestra realidad es otra y que a la hora de enfrentarse al proceso, no siempre tenemos esa sintonía y cada uno de ustedes en su escritorio puede hacer una diferencia en esa tramitación. Muchas gracias.